Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Este importante día con que la iglesia da inicio a la cuaresma se llama miércoles de ceniza y nos llama a la conversión, al arrepentimiento y a la humildad. Cosas que hay que tener en cuenta en este tiempo especial que llamamos cuaresma. Las lecturas de hoy nos dicen que debemos prepararnos para la conmemoración de la pasión y muerte del Señor, así como la celebración de su resurrección triunfante el domingo de Pascua. Conversión, arrepentimiento y humildad van entrelazadas entre sí para darnos un verdadero espíritu cuaresmal. Por eso hoy comenzamos la cuaresma en penitencia. Hoy ha sido un día obligatorio de ayuno y abstinencia para todos los católicos. Con la imposición de la ceniza, ritual por el que en humildad reconocemos lo que somos, es decir, nada ante Dios y lo que debemos de hacer, que es arrepentirnos y regresar a Dios o acercarnos más a Él. ¿Qué es la ceniza y qué significado tiene el ritual de imposición de la ceniza? Ya lo hemos dicho en un video previo, que la ceniza no es un rito mágico ni de protección especial como muchos podrían considerarlo. La ceniza simboliza a la vez el pecado y la fragilidad del hombre. Pero veamos más a profundidad lo que es la ceniza y el polvo en la Sagrada Escritura. Isaías habla del idólatra como un hombre que se alimenta de cenizas. La idolatría, el gran pecado de los tiempos antiguos, pero también de ahora, porque cada civilización se crea sus propios ídolos, a los que el libro de la sabiduría denomina invenciones engañosas de los hombres. Hoy en día tenemos también nuestros propios inventos, nuestros propios ídolos. Así que el término de idólatra también se refiere a nosotros, hombres y mujeres de hoy. Y he aquí lo que nos dice el Señor sobre los idólatras. Dice, su corazón es ceniza, su esperanza es más vil que el polvo, su vida más miserable que la greda, porque desconoce al que lo formó y le infundió un alma capaz de actuar y un espíritu de vida. Dios, por boca del profeta Ezequiel, anunciando la destrucción de la ciudad de Tiro, dice así de sus habitantes, los cuales eran expertos en navegación y comercio, pero pecadores inmersos en su riqueza material, no tenían en cuenta a Dios. Dice, se cubrirán la cabeza de polvo y se revolcarán en ceniza. Y el Señor, a través del mismo profeta Ezequiel, nos hace ver que el resultado del pecado no puede ser sino la ceniza, cuando se refiere al rey de Tiro. Te he reducido a cenizas. Así que para reconocer ante los demás y para convencerse a sí mismos que realmente eran polvo y ceniza, algunos personajes de la Biblia se sientan sobre ceniza o se cubren la cabeza de ceniza, como Job, el cual dice, por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. El rey de Nínive, ante la predicación de Jonás al enterarse que la ciudad será destruida, dice, cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Jesús mismo menciona la costumbre al referirse a Dios a dos ciudades que no habían acogido su mensaje de salvación. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Al saber de los desmanes que Holofernes, jefe del ejército de Nabucodonosor, había hecho en los pueblos vecinos, los israelitas recién regresados del exilio en Babilonia se asustan, por lo que todos los habitantes de Jerusalén se cubrieron la cabeza con cenizas. Leemos en el libro de Judith. En Abraham, nuestro padre en la fe, modelo de humildad,
docilidad y entrega a Dios, la ceniza tiene su verdadero sentido cuando orando se reconoce nada ante el Creador. Dice, sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Cubrirse de ceniza significa, entonces, el realizar en forma tangible un reconocimiento público, por el cual nos declaramos frágiles, incapaces, pecadores, en busca de la misericordia de Dios. Al que reconoce y realmente cree que es nada, al que se sabe necesitado de la misericordia divina y de la salvación que nos trajo Jesucristo, el Señor cambia la tristeza en alegría y la ceniza en corona, cuando nos promete por boca del profeta Isaías una corona en vez de ceniza. El ritual de la imposición de la ceniza nos lleva entonces a recordar que nosotros no somos nada. Las palabras de una de las fórmulas de imposición de la ceniza nos recuerdan lo que somos polvo y al polvo volveremos. Es decir, no somos nada ante Dios. Somos tan poca cosa como ese poquito de ceniza, ese polvillo que se vuela como un soplo de brisa o que desaparece con tan solo tocarlo. Eso somos ante Dios, muy poca cosa. Tan poca cosa como ese resto de palmitas benditas que se queman con anterioridad, que es la ceniza con la cual se impone. Y los hombres y mujeres de hoy necesitamos tanto darnos cuenta de nuestra realidad. Nos creemos tan grandes, pero somos muy pequeños. Nos creemos capaces de cualquier cosa y somos tan insuficientes. Nos creemos capaces de valernos sin Dios o darle la espalda a Él, pero somos tan dependientes de Él. El fruto más importante de un miércoles de ceniza bien comprendido es la conversión. Precisamente las palabras que serán pronunciadas en el momento de la imposición de la ceniza son las siguientes: conviértete, o algunos dicen arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es importante tomar en cuenta estas palabras. El ritual de la imposición de la ceniza tiene como fin, entonces, llevarnos a la conversión. ¿Y qué es convertirse? Nos lo explica la primera lectura del profeta Joel. Dice, vuélvanse a mí de todo corazón, vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Convertirse es volver a Dios, regresar a Dios o acercarse más a Él. ¿Cuánto tiempo toma convertirse? La conversión es algo que debemos hacer toda la vida. Todos, sin excepción, necesitamos convertirnos. Hasta el más santo puede todavía ser más santo aún. ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance y que nos ayudan a volvernos a Dios? El sacramento de la reconciliación, el ayuno y la oración, pero más oración y recogimiento. Durante estos días de Cuaresma, tratemos de reflexionar sobre Dios y sobre nuestra relación con Él para poder comenzar a amar a Dios sobre todas las cosas. A esto nos invita la Cuaresma. Y la conversión debe ser verdadera, no en apariencia. Por eso nos dice Joel, enluten su corazón, no sus vestidos. Es decir, el cambio debe ser interior, desde el corazón. En eso consiste el verdadero arrepentimiento de las faltas, de los pecados y los vicios. Cada uno en el interior de su corazón sabe cuál es aquella falta que el Señor desea que deje, aquello que necesitamos dejar. Y la Cuaresma es el tiempo propicio para ese arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una gracia que el Señor nos concede si realmente lo deseamos. Pues bien nos dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura, ahora es el tiempo favorable, ahora es el tiempo de la salvación. El Señor, que siempre está abierto a perdonar a quien desee arrepentirse,
El Señor, que siempre está dispuesto a ayudar a quien desee ser mejor, está especialmente pendiente en este día de penitencia, en que nos humillamos y nos reconocemos polvo, y también en este tiempo de gracia llamado Cuaresma que hoy comenzamos. Por eso decíamos al comienzo que el verdadero espíritu de la Cuaresma está en estas palabras: conversión, arrepentimiento y humildad. ¿Cómo llegar a este espíritu cuaresmal? Jesucristo nos indica en el Evangelio los medios especiales para ser humildes, para arrepentirnos y para convertirnos: la oración, la penitencia o el ayuno y la limosna. No hay otros caminos. Los ejercicios del ayuno, la limosna y la oración nos ayudan a disciplinar la sensualidad, la avaricia y la falta de humildad, especialmente en forma de autosuficiencia o independencia de Dios. Estos ejercicios del ayuno como respuesta a la sensualidad, de la limosna para atajar la avaricia y de la oración para ayudarnos a crecer en humildad y dejar la autosuficiencia, quieren ayudarnos a desprendernos de esas inclinaciones y malos hábitos que impiden la acción de Dios en nosotros y que son obstáculos en nuestro camino hacia Él. Durante estos 40 días que nos preparan para la Semana Santa, intensifiquemos nuestra oración. Dirá alguno: oye, es que yo no rezo. ¿No rezas nada? Pues comienza por rezar un Padre Nuestro y un Ave María y un Gloria. No, es que eso ya lo hago. Pues trata de rezar una decena del rosario o ve a visitar a Jesús que está presente en el sagrario. ¿No vas a misa los domingos? Pues ven a partir de hoy todos los domingos a misa. No, es que eso ya lo hago. Bueno, pues ¿por qué no vienes un día o varios días durante la semana a misa y de paso comulgas? Necesitas confesarte para aliviar esa culpabilidad que pesa y que molesta y que además ofende al Señor. Pues qué mejor tiempo que este, que es el tiempo del arrepentimiento y de la conversión. El ayuno, que puede ser más estricto o menos estricto según se pueda, es un ingrediente importante dentro del espíritu cuaresmal y es un sacrificio agradable a Dios. Negarse algo que a uno le gusta es un buen ejercicio espiritual. Puede ayunarse no solo de alimentos y de bebidas, puede ayunarse de cigarrillo, puede ayunarse de dejar de ver la televisión o estar metido en el internet, por ejemplo. Qué bien nos haría personalmente y qué bien haríamos dedicando parte del tiempo que pasamos ante el televisor o en el celular a orar, a leer la Biblia, etc. O hacer alguna obra buena en favor de alguien necesitado, darle una enseñanza o un consejo. La limosna a los necesitados se refiere a todas las obras de misericordia, tanto materiales como espirituales. Dar de comer al hambriento de pan o al hambriento de conocimiento de Dios. Puedes dar a lo mejor en este tiempo un curso de verano, de tiempo de catecismo, etc. La práctica de las obras de misericordia, cuando se realiza con recta intención, es decir, con el sincero deseo de agradar a Dios y de ayudar, es una fuente de muchas gracias. La práctica del ayuno, la limosna y la oración fortalecen nuestra fe. Son medios para evitar la sensualidad, la avaricia y autosuficiencia tan común en los seres humanos de siempre, pero muy especialmente de nuestro tiempo. Los ejercicios del ayuno como respuesta a la sensualidad, de la limosna para atajar la avaricia y de la oración contra la autosuficiencia quieren ayudarnos a desprendernos de lo que impide la acción de Dios en nosotros. Estos ejercicios nos abrirán mejor a la acción de Dios en nosotros. Pero la oración, penitencia y obras de caridad deben ser realizadas siempre en humildad, como muy expresamente nos pide el Señor hoy en el Evangelio. Quien haga estas cosas para ser reconocido o alabado, no solo se pierde de sus frutos y de practicar un verdadero espíritu de Cuaresma, sino que comete ese pecado escondido de falta de rectitud, de intención, de pureza en el corazón.
La oración, la penitencia y las obras de caridad son los medios para regresar a Dios y para acercarnos más a Él. De eso se trata la imposición de la ceniza. De eso se trata la Cuaresma que hoy iniciamos. Pues que el Señor nos conceda este tiempo de alegría en camino hacia la Pascua. Buen inicio de Cuaresma.